Amada Iglesia, sean bienvenidos a este momento de reflexión en la palabra de Dios. Me da mucho gusto y alegría estar frente a ustedes y bendigo a Dios por esta oportunidad que Él me brinda para dirigirme a ustedes por medio de su palabra, esperando que todos estén llenos de la gracia de Dios y que tengan esa oportunidad. Bendigo a Dios por esta oportunidad que tienen y tenemos para meditar en su palabra. Quiero iniciar con una oración y vamos a decirle así al Señor. Bendito Padre que moras en los cielos, te bendecimos en este momento porque nos da el privilegio y la oportunidad de meditar en tu bendita palabra. Te rogamos, Señor, que nos unjas con tu espíritu para poder discernir con claridad tu palabra y que a través de ella, Señor, podamos ser transformados, renovados y que tú seas, Señor, el que perfeccione la obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por estos momentos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, hoy vamos a estudiar un poquito en la palabra de Dios. Esto en base a la carta a los Efesios escrita por nuestro hermano Pablo en su capítulo 2 a partir del versículo 11. Es una parte de donde habla Pablo y expresa la unión que tenemos en Cristo Jesús, la reconciliación que trajo Cristo Jesús sobre la humanidad. Es una aventura, es un estudio de donde se cumplen todas las promesas del Señor, todas sus bondades sobre y cada uno de nosotros. Vamos a descubrir de qué se trata esto. Te voy a pedir que vayas a Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Los primeros versículos dicen de esta manera. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Quiero detenerme en estos primeros dos versículos. Estos dos versículos nos hablan sobre un panorama de quién éramos nosotros los gentiles antes de conocer a Cristo Jesús. En el principio, hermanos, o más bien desde el principio del registro de la escritura, fíjese muy bien, existió esta maldad o esta fuerza que es una fuerza de odio y enemistad. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos que Adán culpó a Eva y en el Génesis, cuando Caín mató a Abel, Esaú y Jacob rivalizaron. No hay ningún país, sociedad y familia que hayan escapado de esta fuerza de odio y de enemistad. Pero la más grave de ellas sucede cuando Adán y Eva rompen con esa relación tan estrecha y tan íntima que tienen con nuestro Dios. Por causa del pecado y la desobediencia, hermanos, ellos rompen esta relación, rompen con esa esencia con la que Dios hizo al ser humano, que es la imagen y semejanza de Dios. De esa manera, entre Dios y el hombre existe un abismo, una relación bastante alterada, bastante distorsionada, en donde el ser humano pues incluso descubre también que está desnudo, descubre el bien y el mal, etcétera. Tantas cosas, hermanos, que desde esa época el ser humano rompe con esa comunión con nuestro Dios. Y desde esa época dice
la escritura en este primer versículo. Por tanto, acordás de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿De qué nos habla esto? Esto hace referencia a que por medio de un pacto de la circuncisión, Dios hace un tratado, un pacto con un patriarca. Esto consistía de que Dios iba a cumplir sus promesas, de que de él y de ese patriarcado iba a ser una gran nación, de que esa nación iba a ser bendición para las demás naciones, etcétera. Pero este pacto es sellado por medio de la circuncisión. Esa circuncisión era física. Sabemos lo que es una circuncisión, hablando clínicamente, es retirar el prepucio del órgano reproductor del varón. Esto representa, hermanos, que a través de ese pacto, Dios y el hombre instituyen ese tratado, por llamarlo de otra manera, y, y esa unión, vamos a llamarlo así, no se podía ya romper, hermanos. Entonces, esa circuncisión era algo físico, algo externo. El versículo 12 nos dice y nos habla que en aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando Pablo a los gentiles. Ahorita vamos a ir recalcando o vamos a ir descubriendo sobre esto que habla que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Este pacto incluso era exclusivamente un pacto del pueblo de Dios, es decir, del pueblo de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Este pacto tenía promesas, promesas que hace un momento ya mencioné. No las he mencionado todas, pero principalmente eran esas. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición humana, hermanos. La condición humana era que el ser humano estaba sin Dios, estaba alejado totalmente de Dios. Dios estaba apartado del ser humano y, pues estaba incluso sin esperanza. Esto nos habla de una condición, hermanos, donde más adelante nos va a hablar de algo, vamos a ir tomando un poquito sobre los pactos, estatutos, ordenanzas del pueblo de Israel. Y eso nos va a dar una figura de lo que ahora somos en Cristo Jesús, porque el siguiente versículo nos habla sobre esto de Cristo Jesús. Versículo del capítulo 2 de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De qué trata este versículo? Pero ahora en Cristo Jesús, lo voy a releer, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De qué manera nos está acercando nuestro Dios por medio de Jesucristo a Él? Y empieza ese momento maravilloso de reconciliarnos con Dios, de tener esa unión en Cristo Jesús para unirnos también al Padre. Nos habla de que tenemos una promesa en Cristo Jesús. Y esa promesa puede alcanzar a otras generaciones, a nuestras generaciones futuras. Y para todos aquellos, sobre todo los que están lejos y que reciban este llamado. Esto implica, hermanos, que busquemos un arrepentimiento. Un arrepentimiento quiere decir que cambiemos nuestra manera de pensar y así de esa manera va a cambiar nuestra manera de vivir, como ahí lo dice en Romanos 12:2. También implica el bautizarse, eso para que sean perdonados nuestros pecados y de esta manera también podamos recibir el don del Espíritu Santo. Tres elementos súper importantes para irnos allegando y reconciliando por medio de Jesucristo. Arrepentimiento, bautismo
para perdón de pecados y el recibimiento del don del Espíritu Santo. Es algo maravilloso. De esta manera Dios va reconciliando al mundo con Él mismo por medio de Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, solo a través de Cristo Jesús, no hay otro camino, solo a través de Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos. En el siguiente versículo vamos a darnos cuenta en qué consiste esa lejanía y por qué estábamos lejanos o alejados de Dios. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Qué momento tan maravilloso y tan hermoso. Pero vamos a descubrir el versículo 14. Nos dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, subraya ahí pared, intermedia de separación. Vamos a ver y analizar un poquito este versículo 14, porque Él es nuestra paz. Pero ¿paz de qué? ¿Por qué? Pues hay que buscar la paz. Esto no es un medio, es el resultado de haber recibido a Cristo Jesús. Esa paz que solo puede dar Cristo Jesús. ¿Por qué paz, hermanos? ¿Por qué Pablo hace énfasis a esta parte de la paz? Porque Él es nuestra paz y en Él Cristo Jesús. Porque aparte no solamente estamos siendo reconciliados por medio de Jesucristo con Dios, sino a través también de Jesucristo hay una reconciliación entre su pueblo escogido, que es el pueblo de Israel, y los gentiles. De esos dos llega a ser un solo pueblo. Y es algo maravilloso, extraordinario, porque antes los gentiles no podíamos entrar a esas promesas, a esos pactos, ni al pacto de la circuncisión. Pero por medio de Jesucristo tenemos esa dicha, esa gracia, esa misericordia de Dios para podernos allegar a Él por medio de Jesucristo. Pero ¿cuál es esa paz? Bueno, quiero invitarte a que vayas a Romanos en su capítulo 1, versículo 28. Perdón. Romanos 1, 28. 28 hasta el versículo 32. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense muy bien lo que va diciendo Pablo también. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hay una similitud de cómo estábamos anteriormente. Estábamos sin Dios. Estábamos alejados de Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El versículo 29 comienza con una lista y esa lista nos va a ayudar a descubrir por qué estábamos alejados de Dios, estando atestados de toda injusticia. Estar atestado, estar llenos. Es una manera de describir que teníamos más de lo que podíamos tener. Estábamos atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí nos habla, hermanos, entonces de esa pared, esa palabra que les pedí que subrayaran, esa pared. Esa pared representa esa división que había entre Dios y los hombres. Y esa pared es esto precisamente. Y si ustedes se dieron cuenta que al yo leer, hermanos, enfaticé algunas de ellas que fueron altivos, soberbios, envidia, perdón, tiene que ver algo con una actitud de no quererse, este,
de no buscar una reconciliación, porque Dios buscó esa reconciliación. Seguramente si yo les preguntara y estuviéramos físicamente en este estudio y yo les preguntara, hermanos, ¿qué es la reconciliación? Y además de eso, ¿es fácil la reconciliación? ¿Por qué no es fácil? Pues porque somos altivos, hay envidia, hay soberbia, y entre otras cosas que menciona Pablo aquí en Romanos 1, 28 y 29. De esa manera es como estábamos nosotros alejados de nuestro Dios y no podíamos participar de esos pactos que Dios tenía con su pueblo. Mas a través de Cristo, a través de su muerte, de que Él derramó su sangre por nosotros en la cruz, Él da esa paz precisamente, porque Él es nuestra paz. ¿Se identificó con alguno de estos aspectos que acabamos de leer en Romanos 1, 28 al 32? Con que nos identifiquemos con uno es más que suficiente para no tener la paz del Señor. Si tú tienes envidia, eres altivo, eres inventor de males, soberbio, no hay paz. No puede haber y no puede existir paz. Pero nosotros al alejarnos de esas barbaridades, hermanos, Dios, por medio de Jesucristo, planta esa paz que es Cristo Jesús. Cuando tú hayas perdón, arrepentimiento, la paz del Señor viene a manifestarse en tu vida. Y por medio de Jesucristo es derribada esa pared intermedia de separación. ¿Por qué Pablo habla de esta pared intermedia de separación? Porque en aquel tiempo donde existía el templo, había un lugar, perdón, un lugar donde podían acceder los gentiles e incluso las mujeres. Pero había una pared que precisamente dividía todo ese sector del templo. No podíamos ir más allá si nosotros queríamos, si viviéramos en ese tiempo y queríamos acceder al templo. Aparte que en el templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo, había un velo. Esa división. Pero Cristo Jesús viene y derriba esa pared intermedia de separación. Y fíjense muy bien cómo va diciendo el versículo 15. Por medio de la muerte de Cristo Jesús, Él va aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, somos recibidos por Cristo Jesús por su sangre. Él perdona nuestros pecados, pone paz en nuestro corazón y algo muy hermoso, hace un nuevo hombre en cada uno de nosotros. No solamente se refiere al hombre masculino, sino al hombre, al humano, sea del género que sea, varón o hembra. Y aparte, Dios, por medio de Jesucristo, nos une a su pueblo. Nos hace hermanos con los judíos y nos hace, por medio de Jesucristo, partícipes de los pactos de nuestro Dios. Gracias a la muerte del Señor Jesucristo, tenemos un nuevo pacto, así como lo tuvo el pueblo de Israel. Nosotros como gentiles ahora tenemos un pacto en Cristo Jesús. Y es algo bien hermoso, hermanos, porque sigue diciendo la palabra de Dios, haciendo la paz, no solamente entre hermanos, porque ya son nuestros hermanos, es nuestra familia en Cristo Jesús, pero también reconciliándonos con Dios, teniendo esa paz que solo Cristo puede dar. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, es decir, a judíos y gentiles en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades.
Es clara la palabra de Dios. No necesitamos ser grandes teólogos o intérpretes de la palabra de Dios. Cuando tú crees esto y lo lees con entendimiento y tienes fe en esta promesa que dejó escrita Pablo a los Efesios, solamente a través de la fe en Cristo Jesús podemos encarnar esas promesas, esos beneficios del reino de Dios. Es algo tan hermoso, tan agradable participar de la paz del Señor, participar de ser de que Dios forma un nuevo hombre en nosotros y que nos reconcilia con Él mismo, y no solamente con Él mismo, sino nos hace partícipes con nuestros hermanos del pueblo judío. Ve hasta dónde extiende Dios su gracia y su misericordia, hasta dónde Dios nos hace partícipes. Si tú vas a Efesios capítulo 1, versículo 3, fíjate la dimensión que tienen en las palabras de nuestro Dios. Dice así, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a ser bendito? Porque nos bendijo con toda bendición. ¿Qué bendición? Pues las que acabamos de leer. Bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Esa parte de los lugares celestiales, hermanos, se van a dar cuando Dios manifieste la nueva Jerusalén en la tierra y esos lugares celestiales desciendan sobre la tierra. Pero nos ha dado por así decirlo, un anticipo de esa gloria venidera. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios nos hace santos. ¿Qué es santos? Nos aparta, nos limpia, nos purifica. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y de esta manera el Señor nos santifica, nos aparta. ¿Nos aparta de qué? Nos ha apartado del pecado, de esa condenación que por causa del pecado existe. La paga de pecado es muerte. Y el Señor es en su gracia, en su misericordia, es tan grande y extensiva, hermanos, que Él se olvida de nuestros pecados. Él se olvida de la vida pasada que llevábamos. Él se olvida de nuestras ofensas, sobre todo las que hemos tenido hacia Él. Y esos son los lugares celestiales a los que nos va a llevar nuestro Dios por medio de Jesucristo. Es algo tan hermoso, tan grande que si las quisiéramos analizar a nivel humano, es imposible. Pero lo que aquí nos mueve es la fe que tenemos en Cristo Jesús. El versículo 17 dice así. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién vino y anunció las buenas nuevas de paz? Jesucristo. Jesucristo mismo trajo ese evangelio. El evangelio precisamente es traer buenas noticias. Y aquí Pablo no solamente dice buenas noticias, sino también habla de unas nuevas de paz. ¿Por qué paz? Porque ya no hay adversidad, ya no hay confusión, ya no hay todas esas situaciones negativas que nos alejaban de Dios. Y hay una reconciliación. Y esa paz es parte de esa reconciliación que hay en Cristo Jesús con nuestro Dios. Y no solo así, sino a los que estaban cerca también, a los que estaban lejos. Se habla aquí de los gentiles, que somos nosotros, porque gentiles no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero ahora por medio de Jesucristo somos hijos de Dios y nos hace hijos de Dios. Estábamos lejos por causa de nuestros pecados, pero ahora dice aquí a los que estaban cerca. 18, porque por medio de él, Jesucristo, los unos y los otros, o los unos se refiere a los gentiles y los otros a los judíos o al pueblo de Dios. Perdón, ya me perdí, un segundo.
18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada. Recordemos, antes no teníamos acceso a la presencia de Dios, no había manera de que nosotros nos pudiéramos reconciliar con nuestro Dios. Pero ahora por medio de Jesucristo tenemos esa gracia, esa dicha y esa misericordia de esa entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y aquí se cumple la palabra. Recibimos el Espíritu, lo que mencionaba yo hace un momento, que es perdón de pecados, el bautismo y el recibimiento del don del Espíritu Santo. Es algo tan hermoso, tan maravilloso, que en una persona que ha tenido envidia, celos, contiendas, fornicación, ha llevado una vida tan desordenada, que incluso aquel que así ha asesinado a otra persona, que ha maldecido a una otra persona, o sea, estaba sumergida en un abismo donde no había esperanza. Por medio de Jesucristo, ahora hemos recibido la paz del Señor, nos ha revestido de un nuevo hombre y hemos recibido ese espíritu para que podamos allegarnos al Padre. Qué bendiciones tan hermosas de nuestro Dios se han manifestado por medio de Jesucristo. El 17. Pablo comienza a concluir este capítulo del versículo 19 al 21, que son versículos maravillosos, que solo a través de la fe y de una nueva, y de una mente renovada, vamos a poder entender y las vamos a poder adquirir y hacerlas nuestras, porque es algo tan hermoso, porque dice así 19, así que ya no sois extranjeros. Si tú has tenido la oportunidad de irte y viajar a otro país, llegas a un lugar desconocido. No hay familia, no hay parientes, no hay conocidos. Eres totalmente ajeno a ese lugar. Éramos ajenos, extraños para las promesas de Dios en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, los gentiles dice así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino algo muy hermoso, sino que conciudadanos de los santos. Y lo que sigue de este versículo es algo que si no trasciende en tu corazón, a tu mente, hermano, necesitas abrir y ejercer tu fe. Porque dice así. Aparte de que ya somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. No habla aquí de una institución. No son malas las instituciones, pero es un recurso secundario. Lo más hermoso de esto es que somos miembros de la familia de Dios. Algo extraordinario, pertenecer a la familia de Dios. Es algo que no necesita explicación, que solo con tu fe vas a poder entender. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, aquí se refiere a los apóstoles. Apóstoles es enviado. A los enviados que fueron los 12 discípulos de Jesucristo. Ellos, Jesucristo les dio una encomienda, la gran comisión, id por todo el mundo y vayan y bauticen y adoctrinen a todos de todo lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa doctrina la llevaron los apóstoles. Y no solo los apóstoles, sino que en el antiguo pacto los profetas. Los profetas nos hablaban de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador. Y Dios cumplió todas esas promesas. Y no solamente se cumplieron y se pudo cumplir las promesas de Dios sobre el pueblo de Israel, sino que
por gracia de Dios y su misericordia y por medio de la sangre de Jesucristo, ahora nosotros, Dios nos alcanzó por medio de este mensaje de los apóstoles y los profetas. Pero lo más hermoso de todo ello es que ese evangelio tiene un fundamento. Y ese fundamento es nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra del ángulo de este evangelio. Jesucristo mismo. ¿Qué significa esto? Pues que esta piedra no se va a quebrantar, esta piedra va a soportar esa edificación, esa estructura que Dios es el arquitecto de este edificio y que nos ha hecho partícipes de ello. Esa piedra va a soportar toda esa edificación. No va a claudicar. Es algo firme, es algo inquebrantable. Y es algo que podemos empezar a palpar en Cristo Jesús. Por medio de la fe tú vas a poder percibir y palpar todas estas promesas del Señor Jesús y que quedaron escritas en este pasaje que estamos viendo. Lo que mencionaba yo hace un momento, versículo 21, en quien todo el edificio, es decir, Cristo Jesús, se hizo humano, pero su origen es divino. No es un edificio hecho por humanos, no es un edificio de ideas humanas, no es un edificio construido por conceptos humanos, es un edificio edificado por medio del arquitecto de arquitectos, nuestro Dios y Padre, y que la piedra angular es Cristo Jesús, en quien todo el edificio bien coordinado, está bien estructurado y de tan bien estructurado que está, va perfectamente coordinado. ¿De qué manera podríamos ver esta coordinación? Bueno, pues simplemente lo que hablaron los profetas. Y lo que hablaron los profetas se cumplió y lo podemos ver en el Nuevo Testamento. Todas las promesas del Señor que Dios le hizo a su pueblo se cumplieron. Sobre el Mesías, sobre el Redentor, sobre el Espíritu Santo, sobre todo eso, se fueron coordinando y han sido cumplidas. Y por medio de tu fe serán cumplidas en ti. Algo muy hermoso. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Es un crecimiento tan hermoso y que ese crecimiento se va dando por medio de nuestra fe. De alguna manera estamos contribuyendo a esa edificación, a ese crecimiento. Dios efectivamente es el que da ese crecimiento, pero Dios nos da un libre albedrío. Pero por medio de la fe en Cristo Jesús, nos hace partícipes de ese crecimiento, de esa estructura, de esa coordinación. ¡Qué hermoso, hermanos! ¿Será posible que la palabra de Dios se cumpla en alguien que fue arrogante? ¿Será posible que Dios cumpla sus promesas en alguien que llevó una vida desordenada? Si te arrepientes, por supuesto que sí. Un edificio bien coordinado que va creciendo para ser un templo santo del Señor. Dice Pablo y hace una pregunta: ¿acaso ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Y Pedro también lo menciona y dice que debemos estar conscientes de que nosotros somos piedras vivas con las cuales Dios y Jesucristo están edificando un templo. Y ese templo va a ser utilizado para la morada del Espíritu Santo. ¿Templo yo? ¿Morada del Espíritu Santo yo? Por supuesto que es posible. Si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesús, obtendrás vida eterna. Y no solo eso, sino que vas a ser partícipe y miembro de la familia de Dios. Y todo lo que hemos visto son promesas del Señor, cada una de ellas. Y cada una de ellas podríamos sacar un tema específico y lo podríamos extender. La palabra de Dios es
infinita, hermanos. La mente humana no lo alcanza a entender porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del ser humano. Todo el edificio, bien coordinando, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios, no solamente morada de Dios, hermanos, morada del Espíritu Santo o en el Espíritu. Morada de Dios, hermanos. El mismo Dios estará en nosotros, como lo estuvo en Cristo Jesús. Y cuando Dios mora en nosotros, el amor de Dios está en nosotros y el perfecto amor echa fuera el temor. De tal manera que manifestamos un nuevo hombre, manifestamos las promesas de Dios que tenemos en Cristo Jesús, manifestamos, fíjese todo lo que manifestamos. Somos justificados. ¿Qué significa que somos justificados? Que ya no somos culpables de pecados. Somos absueltos de pecados. No hay condenación para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús. No hay condenación. Somos libres de la muerte porque la paga de pecado es muerte. Somos santificados. Somos apartados para las promesas de Dios. Somos perfeccionados para estar cerquita de Dios. Y estar cerquita de Dios es estar cerca de su corazón. Vamos a ser resucitado, un evento, hermanos, que allí en la carta a los Corintios podemos encontrar, y es un evento extraordinario, la resurrección. Y hay unidad en Cristo Jesús, es decir, vamos a participar de esa unión que en Cristo Jesús podemos encontrar y que Cristo Jesús tenía con su Padre y el Padre con su Hijo. Esa unidad tan hermosa, tan maravillosa, y que sobre todo tenemos esta nueva identidad, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Créelo. Solo necesitas fe. Solo necesitas creer en estas promesas. Solo necesitas decir, Señor, me arrepiento, bautizarte, sumergirte en agua para perdón de pecados y recibirás el don del Espíritu. ¡Qué promesas tan hermosas! Yo te invito a que releas todos estos versículos, capítulo 2 de Efesios, versículos 11 al 22, y en ellos podrás encontrar salvación y vida eterna. Y por guía del Espíritu Santo, tú vas a poder comprender esto que acabamos de meditar. Te invito a que demos gracias a Dios. Te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo nos has hecho nuevos hombres, nuevas criaturas, nos has renovado. Tú, Señor, nos vas a hacer partícipes de esos lugares celestiales, inimaginables para el ser humano. Mientras tanto eso se cumple, Señor, y en la venida de nuestro Señor Jesucristo se cumplirán, lo sabemos. Tenemos esta esperanza que dejó escrita nuestro hermano Pablo a los Efesios. Podemos en ellas ver con claridad, Señor, que tú estás obrando en nuestras vidas, que tú obrarás en nuestras vidas si creemos en Cristo Jesús. Pero lo más hermoso de esto, Señor, es que vamos a ser reconciliados contigo, Padre bendito. Nos vas a hacer tus hijos, nos vas a hacer parte de tu familia, Señor. Bendito seas por ello, Señor. Te rogamos, bendito Padre, que aquel que está en, en, en duda, Señor, tú le exhortes por medio de tu palabra y permitas que a través de su fe Él pueda abrazar estas promesas y ser partícipe del reino de Dios.
Te rogamos, Padre eterno, que nos ayudes, aumentanos nuestra fe, ayúdanos en estos tiempos. Te rogo, Padre, que nos bendigas en grande manera y que tu Espíritu, tu gracia y la comunión de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Todo te lo ruego en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga.